Bueno, vamos a... Señor, te damos las gracias por permitirnos nuevamente, Señor, seguir con este culto de alabanza y oración. Nos disculpamos contigo, Señor, y te pedimos, Señor amado, que recibas, Señor, en la alabanza de nuestro corazón, Padre, y que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender tu palabra. Señor, continuamos para no darle la victoria al diablo, Señor. Seguimos con esta reunión, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua no era la mesa del Señor. Sabemos que hay una diferencia entre la Pascua y la mesa del Señor. Primero comieron la Pascua, como vamos a ver, y después hubo la mesa del Señor. Y esta era la última Pascua que Jesús iba a participar con sus discípulos. Y Jesús tenía un pesar, ¿no?, con los que él había escogido, o lo que les había dado el Padre. Porque él dice, y la cena estaba acabada, en el versículo 2, y como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Pero anteriormente dice, y en el versículo 1 dice, antes que la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin, ¿no? Esto tiene relación con lo que dice ahí en Juan 17:11. En Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me diste, a los que me has dado, que decir que el Padre le dio a estos discípulos, ¿no? Guardado por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Entonces, el Padre le dio los discípulos que tenía Jesús, se los dio el Padre. Y acá, en el capítulo 13, dice en el 2, y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y levantándose de la cena y quitóse su ropa, tomando una toalla, ciñóse, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido, ¿no? Entonces vino Simón Pedro y le dice, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Y respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo entenderás ahora, más lo entenderás después. Y bueno, y dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Y respondiendo Jesús, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y dícele Simón, Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Y dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Yo? Porque sabía quién había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que lo hubo lavado los pies, tomando su ropa, volvióse a sentar a la mesa y díjoles, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y de cierto os digo, de cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieron. Y después del 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé lo que he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que se haga, para que cuando se hiciere creáis que yo soy. ¿No? Y de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Y como dicho esto, Jesús fue conmovido en el Espíritu y protestó y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirándose los unos a los otros, dudando de quién decía. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Y a este pues hizo señal Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien se decía. Él entonces, recostándose sobre su pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, aquel es a quien yo diere el pan mojado, y mojando el pan diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces a los más pronto, dice. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto. Porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya noche. Entonces como él salió, dijo Jesús, ahora he glorificado al Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y luego lo glorificará. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis más, como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como he amado, que también os améis los unos a los otros. Como os he amado, también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviese amor los unos con los otros. Y dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondió Jesús, donde yo voy no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Y dícele Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Y respondió entonces Jesús, tu alma la podrás por mí, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Gloria al nombre del Señor. Bueno, acá hay mucho para hablar, hay muchas cosas para decir aquí. Vamos a ir por partes, lógico, ¿no? Entonces, vemos nosotros acá que Jesús tenía una preocupación por los suyos, por los discípulos que se iban a quedar. Él tenía una preocupación. Y entonces dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Hasta el final los amó el Señor. Gracias. Es decir, aquellos que creyeron en Él. Y había uno que, no podemos decir que no creyó en Él, pero sabemos que Él, la codicia, que fue el pecado que lo llevó a Judas a asociarse con Satanás. La codicia, la codicia es dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. La codicia es algo que todos tenemos, ¿no? Cuando nacemos en Adán, todos nacemos con eso, con ser codiciosos, envidiosos. Después tenemos la vida de Cristo en nosotros. Pero Satanás sabe que nosotros, nuestra humanidad, tenemos todavía que la humanidad nuestra no puede ser santificada, sino que mantiene la codicia en la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu codicia contra la carne.
Eso dice en Gálatas capítulo 5. Quiere decir que la codicia es una concupiscencia que nosotros tenemos y que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros ya no sentimos el poder de la codicia en nosotros, porque nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces nosotros tenemos una vida resucitada que no codicia el dinero, ¿no? Sabemos que cuando damos abundantemente nos da el Señor. Pero este hombre, Judas, él era codicioso, para colmo era el tesorero de Jesús. Él tenía la plata, guardaba la plata y dice que era un ladrón. Seguramente que robaba para sí mismo, ¿no? Pero Jesús amaba a los suyos y dio su vida por los suyos. Y nosotros somos de Él y Él dio su vida por nosotros. Y no solamente Él dio su vida por nosotros, sino que Él estaba preocupado. Él estaba, porque Él los amó hasta el fin. Y Él sabía que ellos tenían que dar testimonio del amor de Dios para con su Hijo. Porque si vamos al capítulo 17 del mismo libro de Juan, capítulo 17, Jesús ahí, verso 11, dice en el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Vamos a ir un poquito más arriba. En el 5, ahora pues Padre, glorifícame, capítulo 17, 5. Glorifícame cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes de que el mundo fuese. Y decir que Él tenía una gloria anterior a que el mundo fuera formado. He manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿A quién se lo manifestó? A sus discípulos. No a todo el mundo, sino a los hombres que me diste. Tuyo eran y me los diste, y guardaron tu palabra. ¿Vio? Es decir que ahí tenemos que ver el rol que nosotros tenemos como hermanos de Jesucristo, como cristianos. Nosotros tenemos que imitar a los apóstoles en cierta forma. Ellos guardaron la palabra de Dios en el corazón, guardaron tu palabra. Es decir que guardar la palabra no significa memorizarla, guardar la palabra significa vivir conforme a lo que el Señor les iba enseñando. Ellos guardaban la palabra de Dios, la ponían por obra, ¿no? Dice en el 7, ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Han conocido. Quiere decir que eso también podemos leer ahí en el capítulo 6:69. 6:69 dice, nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Nosotros, Dios, los discípulos. Y entonces el Señor habla y dice en el 6 del capítulo 17, he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Y nosotros también como cristianos tenemos que guardar la palabra del Señor, que el Señor nos ayude, ¿no? Porque aunque ustedes no crean, esta carne que nosotros tenemos es muy fuerte frente a la voluntad de Dios, frente al propósito de Dios. Parece débil, ¿vio? Porque un solo pinchazo es como que ya se queja, parece débil la carne. Y ciertamente en ese sentido es débil, pero la carne fuerte
muy fuerte, terriblemente poderosa en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos por la palabra la voluntad de Dios, toda nuestra carne, no solamente la carne al cuerpo de carne, sino todo pensamiento de carne, todo sentimiento de carne, se va a levantar en contra de esa voluntad. Por eso fue la necesidad de que Dios enviara el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mantiene en estado inactivo nuestra carne, nos mantiene sujeto. Por eso, cuando nosotros nos atesoramos, guardamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, ¿sí? Eso dice la palabra de Dios. Entonces dice, y me los diste y guardaron tu palabra. Y acá me gustaría detenerme, no sé, horas y horas, ¿no?, de lo que esto significa, porque a veces la iglesia no entiende de lo que es guardar la palabra del Señor. Tal vez nosotros mismos ni lo entendamos. Por eso hay que profundizar mucho esto. Ahí en el capítulo 8, 51 de Juan, de Juan. De cierto digo que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guardara mi palabra no gustará muerte para siempre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica. El Señor, el que guardara mi palabra, no verá muerte para siempre. Nosotros ahora interpretamos que la muerte no solamente es la muerte física, sino que la muerte es el pecado, por ejemplo. Porque la paga del pecado es la muerte, dice. Entonces, si nosotros presentamos nuestros cuerpos, ¿no?, para deleitarnos en nuestras concupiscencias, eso da lugar al pecado y el pecado da lugar a la muerte. Pero si nosotros, ¿cómo podemos evitar eso? Entonces nosotros, para evitar eso, nosotros tenemos que atender la palabra y guardar la palabra. La palabra es la enseñanza, ¿no? Nosotros sabemos que todo no es lícito, pero no todo edifica, no todo conviene. Hay cosas que podemos hacer, pero no conviene, porque sabemos que si las hacemos, eso agita las concupiscencias de la carne y eso nos va a llevar a pecar y el pecado produce muerte. Por eso guardar la palabra de Dios es vida, ¿no? Cuando guardamos la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, porque eso no es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos, sino que eso hacemos dándole lugar al Espíritu Santo. Entonces morimos al yo, más Cristo vive en mí, ¿no? ¿Entiende todo eso que es maravilloso y es precioso? Bueno, entonces dice el Señor en el versículo, y guardaron tu palabra, ¿no? Creyeron que Jesús era el Cristo, creyeron que Jesús era el Mesías, creyeron que Jesús era portador de vida. Nosotros guardamos la palabra cuando creemos que hemos muerto. ¿A qué hemos muerto? Al pecado, al mundo, a la carne. Hemos muerto. Ya no estamos para vivir en el mundo, no estamos para vivir conforme a la carne, no estamos para vivir conforme a las concupiscencias, ¿no? Entonces, guardamos nuestra palabra, o la palabra del Señor. Ahora han conocido todas las cosas que me diste son de ti, ¿no? Que ahora entendieron que Jesús era un hombre como ellos, y que todo lo que Jesús hizo, lo hizo por medio de Dios. Dios lo respaldó. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, ¿yo? Y han creído. Ahí está, ¿no? Eso es importante. Y han creído que tú me enviaste, ¿yo? Y en el capítulo 13 hablaba de aquellos que son enviados por el Señor, ¿no? Cuando dice que el que recibe a aquel que envió, lo recibe a él,
en el 20. De cierto digo que el que recibe al que yo enviaré, a mí me recibe, ¿no? Y el que a mí recibe, recibe al que me envió, al Padre. Fíjese. Entonces, ¿qué recibimos? La palabra. La palabra que habla el pastor no es del pastor, o del maestro, no es del maestro, es del Señor. Y no es del Señor, es del Padre que le dio al Señor para que el Señor nos diera a nosotros. Gracias, Señor. ¿Yo? Entonces, rechazar la palabra, rechazar la enseñanza, es rechazar al Señor, ¿no? Entonces, si nosotros rechazamos al Señor, entonces le estamos dando lugar a la muerte y no a la vida. Y cuando viene la muerte, ustedes vean aquellos que rechazan la palabra de Dios, que rechazan la doctrina, esas personas siempre están en muerte, enfermos, debilitados y bueno, con muchos problemas. Pero cuando uno guarda la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, recibe la palabra de Dios, esa persona está relacionada con la vida, con la salud, con el bienestar, con las bendiciones, porque así es, ¿vio? Por eso es muy importante es escuchar la palabra y recibirla, porque sabemos de dónde viene. ¿De dónde viene la palabra? Del Señor. Entonces dice, en el capítulo, estamos leyendo el 17, en el versículo 8 terminamos, ¿no? Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Jesús estaba preocupado en la mesa del Señor, en la última Pascua estaba preocupado por sus discípulos, por los que él amaba, ¿no? Y dice, yo no te pido por aquellos yo te pido por estos, no te pido por aquellos que no han creído, te pido por estos, le dice el Señor, en el versículo en el 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Había una preocupación cerrada ahí pues, del Señor Jesús por sus discípulos, por aquellos que Él dejaba atrás, Él dejaba en este mundo, Él se tenía que ir, pero bueno, y estaba preocupado. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, y he sido glorificado en ellas. Y yo ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. ¿Vio cómo oró por usted y por mí el Señor, no? Él tenía una preocupación. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre. No dice por mi nombre, ¿vio? Guárdalos por tu nombre. Pero sabemos que el Padre glorificó al Hijo al igual que se glorificó a sí mismo. Guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Ahí en el versículo 21 del capítulo 17, dice, para que todos sean una cosa. ¿Qué es una cosa? La iglesia. La iglesia en ese tiempo no se conocía. Una cosa, ¿qué era la cosa? El cuerpo de Cristo, que sean todos uno en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Porque como dice Colosenses, creo que capítulo 2, dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia del Dios viviente. Y lo dice claramente. Entonces, que sean una sola cosa. ¿Cómo podemos llegar a ser todos uno? Teniendo tantos diferentes pensamientos. Bueno, todos somos uno cuando todos recibimos la palabra, porque la palabra produce en nosotros la misma luz, la misma sensibilidad, el mismo conocimiento, la misma comunión, ¿no? El mismo credo. La palabra no es que usted va a recibir una cosa diferente a la que yo recibo. Por eso todos tenemos que llegar a hacer lo mismo, ¿no? Por medio de la palabra. Por eso todos escuchamos la misma palabra, la misma enseñanza. Porque si no, el Señor no hubiera pedido eso. Si el Señor hubiera considerado que cada uno tiene su manera de pensar y de sentir, y que en ese dilema teníamos que vivir como iglesia,
Y entonces estaba orando por algo que no se iba a poder dar. Pero el Señor estaba orando que sean uno, porque ellos han guardado la palabra. Ellos han creído la palabra, la han guardado. Entonces por eso ellos tenían que ser uno. Entonces dice en el 11, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una sola cosa, como también nosotros. Ahí podríamos leer en el 10:30 de Juan, 10:30. En el 29, mi Padre que me las dio mayores que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y Él una cosa somos, un Dios. Son un Dios, no son tres dioses diferentes, son un Dios. Una cosa somos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una cosa somos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese que la preocupación que tenía el Señor por aquellos que habían creído, ellos querían que ellos se mantuvieran en comunión, en unidad. Lógicamente que eso no lo dejó a cargo de aquellos que iban a creer, sino que Él proveyó todo para que la unidad se pudiera dar. ¿Qué proveyó? Proveyó la palabra. Todos recibamos la misma palabra, la misma enseñanza. Ahora entendemos por qué el Señor envió un apóstol, predicador y maestro para los gentiles, para que todos recibamos una palabra. Pero en el Evangelio del Reino habían 12 apóstoles. 12 apóstoles. Cada apóstol tuvo su definición con respecto a Cristo. Pero eran apóstoles del Reino. Pero nosotros tenemos un solo apóstol, maestro y predicador. Entonces ya no tenemos que inclinarnos a Pedro o a Santiago o a Juan. No, ya tenemos al apóstol Pablo. Si todos somos enseñados por el apostolado, el maestro y el predicador, entonces todos vamos a llegar a lo mismo, a la misma fe, a la misma unidad. Bueno, y eso es lo que el diablo siempre trata de hacer, de que no haya esa... ¿Por qué la iglesia no es una? Hay tantas divisiones por todos lados. Porque el diablo impidió que los hermanos fueran enseñados por el apostolado que el Señor levantó para nosotros los gentiles, que fue el apóstol Pablo. La iglesia fue edificada con los apóstoles del reino y por Jesús también, Jesús de Nazaret, ¿no? Que todo eso está bien, en su tiempo, en su lugar y en su espacio, todo eso está bien, no hay nada que agregar ahí. Pero ahora Dios está tratando con un pueblo que no era pueblo, ¿no? Con nosotros que no teníamos parte, ahora tenemos parte, dice, por medio del sacrificio de Cristo. Entonces dice, fíjese en el 12, en el 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Ninguno se perdió. Ahí en el capítulo 18:9 del mismo Juan, dice así: para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, ninguno de ellos perdí, ¿no? Y esto se está refiriendo y respondió en el 8, de lo que has dicho, respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si a mí buscáis, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de que lo que me diste, ninguno de ellos perdí. Quiere decir que Él dio su vida por sus discípulos. Gloria al nombre del Señor. Esto es algo más profundo de lo que nosotros estamos hablando, pero ya lo vamos a trazar, hermano. Gracias.
La preocupación de Jesús por su discípulo era la preocupación de Jesús por su iglesia, por su amada, ¿no? Él sabía lo que estaba en juego, ¿no? Él sabía que esa unidad que él tenía con el Padre, ¿no? La iglesia tenía que mantener, ¿no? La iglesia de Jerusalén no pudo mantener esa unidad. ¿Por qué? Así como la iglesia actual no pudo mantener esa unidad. ¿Por qué? Porque no fueron enseñados por el apóstol indicado, que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no podía enseñar a los judíos porque él no fue levantado para ser apóstol de los judíos, sino de los gentiles. Por más que Pablo le hubiera hablado a los judíos, ¿no? Ellos no lo iban a entender. Porque muchos judíos llegaron a Jesús a través del apóstol Pablo. Pero una vez que recibían a Jesús ya dejaban de ser judíos para ser cristianos, ¿no? Y ellos le daban la espalda a Moisés y a la ley. Entonces, cuando yo estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas, para que se cumpliese la escritura. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, los discípulos, ¿eh? Los cristianos, nosotros no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces fíjese la vida de separación que tenemos que llevar, ¿no? La fiesta del mundo, bueno, muchas cosas que el mundo quiere que nosotros aceptemos, ¿no? Nosotros no podemos, nosotros vamos en un sentido opuesto al mundo, ¿no? Y hay mucha enseñanza en las epístolas del apóstol Pablo en ese sentido, ¿no? Que por eso tenemos que después ir a lo que Pablo enseña. No ruego que los quite del mundo, no quiero que los saque del mundo, sino que los guarde del mal, ¿no? Eso pedía Jesús, que la iglesia fuera guardada del mal. Y bueno, fíjese que para eso levantó un apóstol, ¿no? Porque el mal no solamente es el diablo, el mal es la mala enseñanza, es el mal, parte del mal, ¿yo? Y Jesús rogó por nosotros, y se ve que su oración llegó a nosotros. Dice, no son del mundo, como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero santifícalos. Y ahí viene el lavamiento de pies, ¿yo? Santifícalos en tu verdad, ¿no? Tu palabra es la verdad. Y lo que estaba tratando el capítulo 13 es eso de la santificación, que viene por la palabra de Dios. La santificación es la separación, ¿no? Como hijos de Dios que somos, tenemos que vivir vidas separadas del mundo, de lo que el mundo es, el mundo religioso, porque no solamente el mundo es el mundo de pecado, sino el mundo religioso, el mundo de la brujería, de la hechicería, de la adivinanza, ¿no? Porque así hay muchos dioses y muchos señores en este mundo, y cada uno de ellos tiene un mundo. Introducen a las almas dentro de esos mundos, ¿no? Alejándolas de Dios. Pero Dios viene con el Evangelio y les trae una buena noticia, que ellos pueden ser libres de eso. Gloria al nombre del Señor. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Gracias. Mañana vamos a seguir, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Es maravilloso la oración de Jesús, ¿no? Hasta el versículo, leímos hasta el versículo del capítulo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La santificación es una labor, por así decirlo, que el Señor hace en nosotros, ¿no? Hasta que nosotros salgamos de este mundo vamos a seguir siendo santificados, ¿no? Es una limpieza, ¿no? Una separación de todo lo humano que hay en nosotros, para que nos vayamos solamente con todo lo divino, que alcancemos por la fe. Padre Santo, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos permite conocer más de ti, Señor. Sí, Señor. Bendice, Señor, cada día mi vida primeramente. Amén, Señor. La vida de mi amada esposa, de mis hijos, de mi hogar, la vida de la iglesia, Señor.
cada hermana, cada hermano, abre los ojos de su entendimiento Sí, Señor. para que ellos puedan entender, Señor, que ellos son un real tesoro para ti, Amén, que son de Señor. mucho precio para ti, Señor, y Gracias, que tú Señor. los quieres a tu forma. Tú los quieres santos, justos, perfectos en Gracias, Cristo, Señor. maduros en Cristo, Señor. Amén. Señor, ayúdales para que ellos lo puedan ver, para que ellos puedan entregar su vida completamente a ti, Señor Padre. amado, gracias. En el nombre de Jesús te lo pido. Acompáñenle de regreso a su hogar. Amén. Guárdalos de todo mal en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado. Amén, hermano. Amén. Gracias.